Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Julio Loseco, soy uno de los docentes del curso de extensión a distancia Repensando el Estado y las Políticas Públicas en clave de economía social. La idea de este pequeño video, ya que nos encontramos prácticamente pasando la mitad del curso de extensión, era aprovechar estos minutos para contextualizar lo que estuvimos viendo hasta el momento y poder de alguna manera definir algunas de las líneas que nos van a quedar pendientes de trabajar en los próximos módulos. Como ustedes han visto ya en la planificación, en los objetivos planteados por el curso, la propuesta de esta actividad es de alguna forma pensar no solo el rol del Estado y las políticas públicas como bien lo estamos viendo en los actuales módulos, sino también preguntarnos sobre el rol que ocupa o el rol que tiene la economía social y solidaria dentro de esta propuesta de transformación del Estado y las políticas públicas. Y nos interesaba plantearlo así porque, bueno, como ustedes ya también han visto en el currículum de los profesores y en las presentaciones que hemos hecho, venimos trabajando desde hace un tiempo con la temática de economía social y solidaria y siempre nos damos cuenta de la transversalidad que tiene la economía social y solidaria, principalmente con los vínculos con el Estado y para el diseño de políticas públicas vinculadas al sector. Por eso que nos parecía interesante de alguna forma poder plantear en las primeras unidades lo que significa, en los primeros módulos, lo que significa la economía social y solidaria. Así en el primer módulo la planteamos dentro de esta dimensión multiplural o con múltiples aristas, que la pensábamos como un concepto particular que intenta definir otra forma de organización de lo económico. También en esa misma dimensión decíamos que se atravesaba con una perspectiva de experiencias de economía social y solidaria, es decir, todas aquellas prácticas económicas que se han ido construyendo de una manera, digamos, alternativa al sistema económico dominante, que principalmente han surgido como una estrategia de subsistencia dentro de los sectores más desfavorecidos, pero que se ha constituido sobre la base de otros principios y otros valores que le dan forma, como lo hemos visto en las presentaciones del módulo 1, cuando hablábamos de las formas asociativas, de las lógicas autogestivas, del rol solidario y de ayuda mutua que tienen estas organizaciones. Y la tercera forma o dimensión que les presentábamos era la que trabajamos en el módulo número 2, cuando veíamos esta economía social y solidaria como forma de organización alternativa que prioriza el trabajo por sobre el capital, que prioriza la asociatividad y la ayuda mutua por sobre el individualismo y que de alguna forma intenta repensar la relación no solo productiva, sino también su relación con el medio ambiente. También anida un proyecto de transformación social. ¿Qué decíamos en este módulo 2 sobre la transformación social? Que depende desde dónde se esté mirando la economía social y solidaria, podemos definir el rol que ocuparían las políticas públicas y en particular las agendas de políticas públicas de los estados, especialmente el Estado Nacional por su incidencia, pero también como eso mismo se define en torno a las políticas públicas provinciales y a otros programas y proyectos. Por eso que en ese módulo presentábamos la economía social como una mirada que está pensada desde tres perspectivas y que depende de qué camino se tome, cómo se va a ir constituyendo la propuesta. Por un lado, pensarla como una propuesta paliativa hacia la pobreza, o como decíamos en la introducción, una economía para pobres, donde el objetivo central está solamente vinculado a garantizar los medios de subsistencia frente a las personas que han quedado excluidas del mercado y por tanto las políticas públicas vinculadas al Estado estarán más pensadas en políticas inclusivas para que aquellos que han quedado desfavorecidos puedan volver a integrarse a esta lógica del mercado. Esto va a definir una determinada forma de pensar el rol de las agendas de política. Como segunda mirada planteábamos la idea de la economía social y solidaria como un tercer sector, es decir, un sector que si bien es heterogéneo y tiene contradicciones a su interior,
digamos, está en constante interacción con otros tres sectores del sistema económico, como es el Estado y como es el mercado o el sector de las empresas privadas. Entonces, desde esta perspectiva, la propuesta de construcción de agendas va a estar vinculado a garantizar los medios para que ese sector de economía social y solidaria adquiera fuerza y adquiera capacidad de competencia o de lucha en la arena del intercambio con los otros tres subsistemas. Y como tercera mirada, y esta es la que nosotros la planteamos desde una mirada mucho más integradora, aunque también más compleja de comprender, planteábamos la idea de la economía social y solidaria como otro sistema, ¿sí? Que ya no tiene en sí mismo, más allá de que interactúa con el Estado y con el mercado, ya no se está pensada en sí mismo en torno a compartir un lugar, sino a transformar la lógica existente. Es decir, transformar el sistema de relaciones, de prácticas, de instituciones que rigen el actual sistema. ¿Cómo lo planteábamos? Argumentando que en realidad a lo largo de la historia había habido distintos sistemas económicos, uno de ellos es el sistema capitalista, y que por tanto la economía social y solidaria se presenta como una forma alternativa a ese sistema que está centrada en otro conjunto de normas, valores, principios y formas de organización que se separan de la lógica existente. Así que bueno, con esos dos módulos de alguna forma quisimos presentarles a ustedes esta dimensión global y plural de la economía social y solidaria a partir del módulo 3 y el módulo 4. Y bueno, cuando terminemos con este curso vamos a trabajar específicamente el rol del Estado y las políticas públicas en la construcción de este otro sistema. Bueno, mi nombre es Ángela Amadeo, también soy integrante del equipo docente del curso y la idea de esta parte del video es recuperar los aportes centrales de lo que serían los módulos 3 y 4, que son los módulos centrales dentro del curso, para después poder continuar con los módulos que vienen, que son los vinculados a políticas públicas. En esto lo que vamos a plantear es algunas ideas sencillas vinculadas a lo que es el nombre del texto de Coragio, que tiene por eje: si es posible otra economía sin otra política. En este texto el autor lo que hace primero es recuperar las múltiples experiencias, las diversas experiencias que hay en relación a la economía social y solidaria y conceptualizar y agruparlas en tres grandes grupos. Un primer grupo vinculado a intervenciones más macro que tienen que ver con la redistribución de los recursos. Un segundo grupo que concibe a la economía social y solidaria como un subsector del sistema económico, y un tercer grupo que plantea a la economía social y solidaria como un nuevo sistema económico, como otra economía. La pregunta del autor tiene que ver con si es posible esta tercera vía sin problematizar el rol de la política y el rol del Estado. Va a plantear que es fundamental problematizar la idea de la política, porque si no lo hacemos podemos estar dejando solapados otros fundamentos de una economía capitalista al interior de estas lógicas. Entonces va a decir, bueno, es fundamental problematizar la política y generar otra manera de concebir, por un lado, a las políticas públicas, por otro lado, el rol del Estado. Es fundamental generar un Estado más democratizado, donde puedan emerger otras voces y donde no solamente emerjan otras voces, sino que también sean tenidas en cuenta. Va a plantear que para esto hay que resolver ciertas cuestiones de base. En primer lugar, hay que superar las medidas clientelares y asistencialistas y generar condiciones de vida dignas para la totalidad de la población. El tema es qué se entiende por dignidad. Dignidad ya no tiene que ver solamente con acceso a cuestiones materiales, sino con la reproducción ampliada de la vida. Y ahí volvemos a todo lo que se planteaba en los primeros módulos. Por otro lado, otro eje que plantea el autor y que es sumamente importante tiene que ver con la posibilidad de dar una batalla en el plano cultural. Esta denaturalización de la idea de qué es la política y qué es la economía tiene que ver con una batalla cultural donde pueda combatirse estas ideas, digamos, capitalistas y donde puedan emerger como valores deseables los propios de una nueva economía, relacionados al cooperativismo, a la solidaridad, a la autogestión y todo esto que lo que rescata el autor es que son valores que ya están en experiencias vigentes y que podemos encontrarlos, pero bueno, la idea es cómo hacemos para propagar esas ideas mayoritariamente.
En este sentido, y para finalizar, queremos retomar las 3 cuestiones centrales donde esta transformación para otra economía se vuelve fundamental: en el ámbito político, en el ámbito cultural y en el ámbito institucional. Profundizando en esta última dimensión, vamos a trabajar en los 2 siguientes módulos que están a cargo del licenciado Germán Rosler, que va a tratar de desglosar y de profundizar en cómo las políticas públicas van a colaborar en esta transformación del Estado vinculada a la economía social y solidaria.